Veremos ahora los conceptos de trabajo, energía y potencia. Comenzamos por el primer concepto. Trabajo. La gente del común piensa que trabajo es escribir. Trabajo es leer. Trabajo es lavar los platos. Incluso muchos dicen que trabajo les cuesta dormir. Desde el punto de vista de la física, están muy equivocados. Veamos por qué. En física, para que haya trabajo se debe cumplir los siguientes requisitos. Primero, que se aplique una fuerza sobre un cuerpo. Segundo, que el cuerpo se desplace. Tercero, que la fuerza y el desplazamiento estén en la misma dirección. Veamos en el gráfico donde este cuerpo se le ha aplicado una fuerza F horizontal. De la misma manera, hay un desplazamiento delta X horizontal. Así entonces se puede definir el trabajo W igual al producto de la fuerza por el desplazamiento en X. ¿Qué pasa si la fuerza que se aplica se la aplica como aparece en la figura? Observemos, en esta gráfica se ha aplicado una fuerza que no es horizontal, por lo tanto no tiene la misma dirección que el desplazamiento. Veamos acá, en este gráfico, esa fuerza está formando un ángulo alfa con el desplazamiento. Ahora, recordemos que la fuerza es un vector. Por lo tanto, en este gráfico lo que se muestra es que la fuerza se ha descompuesto en la fuerza en Y y la fuerza en X. ¿Cuál de esas dos fuerzas es la que realiza el trabajo? Veamos. Si fuera la fuerza Y, el cuerpo debería desplazarse verticalmente. Pero como no lo hace, por lo tanto la fuerza Y no está haciendo trabajo. Mientras que la fuerza en X hace que el cuerpo se desplace un espacio delta X. Bien, por lo tanto, se definirá el trabajo como la fuerza en X multiplicado por el desplazamiento. Y en estas condiciones, teniendo en cuenta que la fuerza es la componente en X de la fuerza, recordemos por trigonometría que el coseno del ángulo alfa es igual al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Por lo tanto, nos queda Fx dividido entre la fuerza que se aplica. La fuerza a lo largo de X es igual a F por el coseno de alfa. Finalmente, esa expresión quedará entonces escrita como trabajo igual a F por el coseno de alfa por delta X. O simplemente F por delta X por el coseno de alfa. ¿Qué unidades tiene el trabajo? Observemos en el sistema internacional las unidades de trabajo deben ser iguales a las unidades de fuerza multiplicado por las unidades de desplazamiento. Las unidades de fuerza son los newtons, las unidades de desplazamiento metros. Reacomodando esto nos queda newton es igual a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado multiplicado por metro, de tal manera que nos queda kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, y ese se conoce con el nombre de julio. En el sistema CGS, la unidad de trabajo de la misma manera es igual a la unidad de fuerza por la unidad de desplazamiento. La unidad de fuerza es la dina, la unidad de desplazamiento el centímetro. Nos queda entonces gramo centímetro sobre segundo al cuadrado, que es la unidad de la dina, multiplicado por centímetro. Y esto nos da igual a gramo centímetro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Eso se conoce con el nombre de ergio. Ahora, ¿qué relación hay entre el julio y el ergio? Miremos aquí, si se toma un julio es 1 kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Los kilogramos los pasamos a gramos y los metros los pasamos a centímetros. Observen entonces, 1 kilogramo es 10 a la 3 gramos, 1 metro es igual a 100 centímetros, pero como está elevado al cuadrado también lo elevamos al cuadrado. De ahí que obtenemos 10 a la 3 por 10 a la 4, es decir, 100 al cuadrado nos queda 10 a la 4. Gramos centímetros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Recuerden, aquí metros cuadrados se cancelan con metros cuadrados y kilogramos con kilogramos.
De esa manera se obtiene al final 10 a la 3 por 10 a la 4 nos queda 10 a la 7 gramos centímetros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Esto es 10 a la 7 ergios. Finalmente, un julio es 10 a la 7 ergios. O también, un ergio es 10 a la menos 7 julios. ¿Cuándo el trabajo se considera positivo y cuándo se considera negativo? Observemos en este ejemplo. Un cuerpo, como se muestra en la figura, se desplaza 20 metros por acción de una fuerza de 40 newtons. Se sabe que la fuerza de rozamiento es igual a 8 newtons. Encuentre el trabajo realizado por cada fuerza y el trabajo neto realizado sobre el cuerpo. Nosotros nos damos cuenta que la fuerza F de 40 newtons está apuntando hacia la derecha, mientras que la fuerza de 8 newtons, que es la fuerza de rozamiento, está apuntando hacia la izquierda. Como el cuerpo se desplaza un delta X hacia la derecha, observemos entonces, el trabajo realizado por la fuerza debe ser igual a F por delta X, luego esto nos da 40 newtons multiplicado por 20 metros, esto es igual a 800 newton metros o simplemente 800 julios. La fuerza de rozamiento, recuerden que está apuntando hacia la izquierda, por lo tanto introducimos el signo menos. El trabajo realizado por esta fuerza es igual a menos fuerza de rozamiento por delta X. Luego, el trabajo es igual a menos 8 newtons por 20 metros igual a menos 160 newtons metros o simplemente menos 160 julios. Ahora, como la fuerza de 40 newtons está apuntando a la derecha y la fuerza de 8 newtons está apuntando hacia la izquierda, la fuerza neta o la fuerza total será igual a 40 newtons menos 8 newtons igual a 32 newtons. Si nosotros queremos encontrar el trabajo realizado por la fuerza total o la fuerza neta, simplemente aplicamos nuevamente la definición de trabajo y es igual a la fuerza total por delta X. Por lo que el trabajo es igual a 32 newtons por 20 metros igual a 640 newtons metros igual a 640 julios. Este mismo resultado podemos obtenerlo si nosotros tomamos los trabajos parciales, es decir, los 800 julios obtenidos por la fuerza F de 40 newtons y los menos 160 julios obtenidos por la fuerza de rozamiento. Eso nos da el trabajo total igual a 800 julios menos 160 julios igual a 640 julios, que es el mismo valor. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, el gráfico muestra un cuerpo que se desliza por un plano inclinado que tiene por catetos 3 metros y 4 metros respectivamente. Demostrar que el trabajo realizado por la fuerza de la gravedad para llevar el cuerpo de 2 kilogramos de masa a lo largo del plano es igual al trabajo que realiza la gravedad si se deja caer el cuerpo verticalmente de A hasta B. Usar la gravedad con el valor de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Veamos primero que en este triángulo la distancia AC es la hipotenusa, por lo tanto ese será el desplazamiento. Encontremos el desplazamiento. Como los catetos son de 4 y 3 metros, aplicamos el teorema de Pitágoras y decimos que delta x al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Delta x entonces será igual a la raíz cuadrada de 16 más 9 igual a la raíz cuadrada de 25 igual a 5, por lo que el desplazamiento se tiene que es igual a 5 metros. Observemos además que vamos a tener en cuenta que la fuerza que realiza el trabajo es la fuerza tangencial. Ahora, por definición, la fuerza tangencial es igual a m por g por el seno de alfa. De tal manera que el trabajo hecho por la fuerza tangencial será igual a la fuerza tangencial por el desplazamiento. Vamos a reemplazar lo que tenemos en esta ecuación 1 en la ecuación 2, de tal forma que el trabajo hecho por la fuerza tangencial será igual a m por g por el seno de alfa por delta x. Ahora nosotros tenemos que encontrar el seno de alfa. Por definición, el seno es igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, de tal manera que el cateto opuesto es 3 y hipotenusa es 5, de tal manera que el seno de alfa es igual a 3/5. Aplicando este valor al trabajo, nuevamente obtenemos que el trabajo es igual a 2 kilogramos, que es la masa,
por la gravedad, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado, por el seno, que es 3/5, por el desplazamiento, que es 5 metros. Eso nos da un valor de 60 julios. Ahora, ¿qué pasa si el cuerpo se deja caer libremente desde A hasta B? El cuerpo simplemente va a recorrer una distancia de 3 metros, pero la fuerza aplicada es igual al peso del cuerpo, de tal manera que el trabajo realizado por la gravedad, si cae libremente, quedaría m por g por 3, que es el desplazamiento. Nos queda entonces masa, que es 2 kilogramos, por la gravedad, 10 metros sobre segundo al cuadrado, por el desplazamiento, que es 3 metros, igual a 60 kilogramos metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, igual a 60 julios. Como se puede observar, en ambos casos el valor del trabajo es el mismo. A ustedes les queda como reto resolver esos 3 problemas aplicando el concepto de trabajo.